Bueno, buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga a los que están aquí presentes y a los que nos ven desde su casa. Aquí les traigo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén, hermanos, aleluya. Dios les bendiga, hermano. Te adoramos, Rey. Vamos a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Dios y vamos a cantar con gozo y con alegría. Amén.
Padre, tú eres el Señor de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia, Señor. Tú eres el Rey de toda la tierra. Tú eres el Rey del universo, Señor. Te adoramos, Jesús. Y en esta tarde queremos cantar de ese amor tan hermoso que podemos expresar hacia ti, Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie mayor que tú, Jesús. Te alabamos, Rey. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Nadie como tú. Oh, Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo.
Aleluya. Dios me los bendiga, mis hermanos. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros alabando a nuestro Dios. Y le damos gracias a nuestra banda que día a día, cada servicio nos ayudan para poder nosotros venir y deshacernos de aquello que quizás está agobiando nuestra vida, el cansancio, el estrés en el trabajo. Y gracias a Dios por los músicos y toda la banda ahora sí que conforma esta banda, valga la redundancia, que nos permiten, nos allegan y nos acercan a la presencia de Dios para alabarle y glorificarle. Recuerde, ahí donde se encuentra usted, le estamos mostrando las maneras en las que usted puede dar sus diezmos, sus ofrendas y seguir aportando para la expansión del reino de Dios. Y le animamos a que no deje de hacerlo, que sea fiel para que Dios siga siendo de bendición en sus vidas y que pueda usted continuar aportando para la expansión del Evangelio. Amén. Hermanos, en esta tarde traigo una reflexión de un versículo que debe ser el más conocido para lo que es el mundo cristiano, para todo lo que es la iglesia, pero es algo que he sentido en mi corazón. Yo tenía otro mensaje que Dios ha estado hablando en mi vida en cuanto a lo que son las 10 vírgenes, de estar preparados, pero en lo que yo empezaba a preparar el mensaje, el Espíritu Santo me llevó por otro camino y pues bueno, yo quiero ser obediente y traerles algo que también Dios ha puesto en mi corazón. Y el tema de mi mensaje de esta noche es necesario. Y a veces nos pudiésemos preguntar, bueno, ¿qué es necesario, verdad? Y le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y yo me supongo, ¿verdad? Me supongo que ya todos debemos de sabernos este versículo, que es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque quizás a la mayoría nos has dado la oportunidad de ir a trabajar, Señor, y aquellos que aún todavía no pueden o que no tienen trabajo, te pedimos que tú les bendigas, Señor, que abras una puerta que el enemigo no pueda cerrar, y que puedan ellos gozarse en la provisión que tú das en sus vidas, Señor, porque sabemos que tu palabra no cae al suelo vacía, ¿no? Y sabemos que tu palabra dice que no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y así mismo, Señor, te pido que tú me guíes, que tú muevas a mi corazón y que pueda estar conectado a ti, que sea un fluir de tu Espíritu Santo a través de mi vida para poder depositar lo que tú ya has puesto en mi corazón y llevarlo a cada uno de los corazones de mis hermanos, ya sea de los que estén aquí presentes como de los que están viéndonos por Facebook. Señor, te damos gracias y que tu Espíritu Santo sea el que me esté dirigiendo en esta hora. Amén. Hermanos, analizando yo este pasaje, hay cosas que son necesarias, y si usted analiza aquí, yo quiero ir desmembrando este pasaje y yo quiero traer a relucir, porque muchos traen preguntas, especialmente en esta situación que estamos pasando, la situación del COVID, como también la situación del racismo, y de ahí podemos añadirle muchas otras situaciones que pudiesen estar pasando en diferentes países. Y la pregunta es, conforme a este versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y muchos pudiesen preguntar, si Dios amó tanto a la humanidad, ¿por qué es que pasamos situaciones difíciles? ¿Por qué es que estamos sufriendo circunstancias duras, circunstancias malas? ¿Por qué tenemos dolor? ¿Por qué nuestro cuerpo experimenta dolor? ¿Por qué nuestras emociones, nuestro corazón está sufriendo por situaciones malas que llegan a nuestra vida? Y estoy hablando en general, no solamente para los cristianos, estoy hablando aún para la gente inconversa. ¿Por qué hay situaciones malas que llegan a la vida del humano? En este mundo es necesario que pasemos por momentos difíciles. Y uno preguntará, ¿por qué es necesario que pasemos momentos difíciles? Bueno, pasaremos momentos difíciles porque ahí en ese versículo dice que necesitamos creer en Dios. Que dice que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree. Pero mi pregunta es, ¿cómo van a creer en Dios si no conocen
al Dios del que estamos hablando. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, sí, podemos decir o describir a Dios, ¿quién es Él? Y podemos hablar de que Dios es todopoderoso, pero si no experimentamos una situación difícil, ¿cómo vamos a saber que Él es poderoso? Si el que nada, el que se dedica a la natación, a ser un nadador, para ir a los Juegos Olímpicos, si él no se pone a prueba, si él no pasa unas medidas en cuanto a entrenamiento y aún calificarse para tomarse el tiempo, ¿cuánto es que él está tardándose en cubrir los 100 metros planos? O si cubrir los 100 metros libres, perdón, o si cubrir los 50 metros de mariposa o el combinado. Si él no se mide, si él no pasa esa prueba a ver cuánto se tarda, entonces primero no vas a ver si él califica para ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, así mismo es que tenemos que pasar por situaciones difíciles, porque necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Bueno, cuando hay una enfermedad, sabemos y podemos conocer que Dios es nuestro sanador. Cuando venga una situación difícil en cuanto a economía, vamos a poder conocer a Dios en la manera de que Él es nuestro proveedor. Y así mismo es que como podemos conocerlo, en base vayamos pasando por situaciones difíciles. Ahí podemos entender que cómo es que vamos a creer en Dios si no sabemos cómo es que Él está obrando. Punto número 2, para no perdernos. Es necesario que pasemos por situaciones difíciles para no perdernos. ¿Cómo es eso? Sí, porque dice la Biblia ahí que para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y por qué se va a perder? ¿O quiénes son los que se pierden? Aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no creen en Dios, porque quizás tú pudieses conocer de Dios, pues quizás has escuchado que Dios sana, que Dios provee, que Dios es nuestro juez justo, que Él es nuestro consolador, pero si tú no tomas esa decisión de creerlo, no solamente conocerlo, creerlo, entonces te vas a perder. Y ahora, si tú ya conoces de Dios y tú le crees, ¿qué hay de aquellos que aún no lo han hecho? ¿Tú estás tomando alguna acción para que el evangelio pueda llegar a estas almas? ¿Tú estás tomando estás haciendo algún servicio a Dios para que estas personas puedan llegar a conocer de Dios, creer en Él para que no se pierdan? Yo no sé cuál sea tu situación, pero eso es algo que tú tienes que autoanalizarte y tú con Dios ponerlo en la balanza y Señor, estoy haciendo lo que necesito hacer. Estoy haciendo lo que es necesario. No siempre va a ser fácil. No siempre va a ser algo tan sencillo como sentarte, ponerles un video a alguien y que ellos vean el mensaje y se acabó, ¿no? Va a ser algo que te va a costar. Va a requerir un sacrificio. Es necesario que te cueste, no por el hecho de que Dios quiere verte sufrir o que Dios quiere verte en apuros o en estrés, no, sino lo que Dios quiere es que tú, lamentablemente, la realidad es esta: el humano se siente más satisfecho cuando hizo algo a favor de. Y si tú lo puedes ver con gente que está en necesidad de pan, por decir así. Uno por la calle va paseando y ve a unos niños que están quizás pidiendo limosna o que los ve uno sucios y que no tienen alimento en su mano. El hecho de uno ayudarles a proveerles alimento o quizás darles algo de dinero, ¿cómo te sientes después de que lo hiciste? Te sientes más tranquilo, te sientes como una carga fuera de ti por el hecho de aquella acción que tú hiciste. El hecho de haber hecho eso no te garantiza la salvación, pero el hecho de haber hecho eso significa que tú estás caminando en obediencia y tú estás haciendo parte para que estas personas que vieron tu acción puedan decir por qué lo hizo. Y si hay la oportunidad de explicarlo, entonces ya tú tienes el campo abierto para poder llevar el mensaje a estas personas. Pero a veces cuando hay hambre es difícil dar el mensaje. Primero hay que cubrir esa necesidad física y después entonces ahí aprovechamos para llevar el mensaje. Y número 3 dice, para que tenga vida eterna, más tenga vida eterna. Entonces,
Es necesario que pasemos por situaciones difíciles para poder alcanzar la vida eterna. ¿En qué aspecto? La vida eterna es para todos, porque comienza el versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo solamente a algunos, amó al mundo. Y esto habla desde el primero, desde Adán, hasta el último en el que Jesús venga a la tierra y tome control de esta tierra. Entonces, la pregunta es, más bien no la pregunta, sino que esto es para todos, pero ¿por qué no todos van a heredar la vida eterna? Porque aquí dice, la vida eterna es condicional. Ay, quizás alguno de ustedes se pudiese preguntar, ¿cómo es que es condicional? Sí, es condicional porque el hecho de que Jesús hizo el sacrificio, vino a hacer la obra que Él tenía que pasar, no garantiza que todos ya van al cielo. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que decir, porque dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, entonces tenga la vida eterna. Entonces tienes que creer en Él como tu Señor, como tu Salvador. Ahora, el hecho de que es necesario para la vida eterna, el mejor ejemplo que nos dio, el hecho de tener que pasar por situaciones difíciles, fue el mismo Jesús. Él siendo Dios, fíjense, siendo Dios, nos amó tanto que Él se despojó de su deidad y Él se ofreció Él mismo, no que lo impusieron, no que el Padre lo impuso. ¿Sabes qué? A ti te toca, ahora vas, aunque no quieras. A veces así nosotros lo hacemos y yo me declaro culpable en cuanto a mis hijos, que ahí me están ayudando ahí atrás. En ocasiones pues, no lo quieren hacer, yo se los impongo, pero la diferencia de que el Padre no se lo impuso a Jesucristo, sino que Jesucristo, Él dice que Él nos amó, que Él se entregó. Él se entregó y se despojó de su deidad. ¿Qué significa que se despojó de su deidad? Se despojó de su poder, se despojó de todas sus características como Dios y se hizo hombre. ¿Y qué significa hacerse hombre? Que tiene las mismas necesidades, las mismas características, las mismas deficiencias como humano, como todos nosotros. O sea que no había una ventaja en cuanto a él como humano, como persona. La ventaja se la dio el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo lo llenó y una vez que él se comunicaba con el Padre. Jesús tenía 12 años y ya estaba hablando de la ley con los escribas, con los fariseos, con los hombres de la ley en ese entonces, por decir así, con pastores de distrito, con pastores de grande prestigio. Allí él ya estaba dialogando la ley a los 12 años. Tanto así que sus papás se olvidaron de él, creyeron que ya iban de regreso todos. Por ahí ha de andar Jesús jugando con los demás muchachitos. No, él estaba siendo diligente. Esa es la ventaja que Jesús tenía. No tanto por él ser Dios, sino por el hecho de que él se comunicaba con el Padre, porque él estaba conociendo. Dice, es necesario que en los negocios de mi Padre esté. Wow, qué ejemplo tenemos. Entonces, para poder heredar la vida eterna es condicional. Lamentablemente no todos, y no va a ser por cuestión de Jesús, no va a ser por cuestión del Espíritu Santo ni del Padre, es porque la gente ha decidido no tomar esa decisión. Ahora, el tomar la vida eterna no va a ser fácil, va a haber necesidad de que pasemos situaciones difíciles y eso se requiere, necesitamos fe en saber de que aunque pasemos por situación difícil, el Espíritu Santo está con nosotros para darnos la fuerza. El Espíritu Santo está con nosotros para apoyarnos. El Espíritu Santo está con nosotros para darnos la fortaleza en medio de la aflicción, para darnos la paz en medio de una tormenta feroz, para darnos la tranquilidad en medio del sufrimiento, para darnos la tranquilidad en medio de la batalla, de la pelea, de los dardos que vienen a nuestra vida. Entonces, es condicional, pero tenemos la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces, yo lo que veo aquí, para concluir, nosotros necesitamos conocer de Dios para poder creer. Job es una muestra de lo que es la restauración. Ahí podemos ver que Dios nos mostró y que era necesario de que Job pasaba por una situación así, para que hoy en día todos los que hemos leído esta historia de Job
podemos reconocer que Dios es el Dios de la restauración, el Dios que restaura nuestras vidas, el Dios que restituye nuestra pérdida, el Dios que nos quita, pero el Dios que nos da. Así de que, mi hermano y mi amigo, si tú has pasado por situación difícil, yo no creo que es permanente. Yo creo que hay un propósito, pero es necesario. ¿Para qué? Para que tú te analices. En esta situación del COVID, es necesario que hayamos pasado por esta pandemia. Yo lo creo así, es necesario. No es que Dios quiera que tú sufras, pero es necesario porque hoy en día, lo que más, bueno, aquí en Estados Unidos, no sé, los que me estén viendo en México, los que me estén viendo en otros países, Perú, Puerto Rico, pero aquí en lo que es, bueno, más Puerto Rico con Estados Unidos, es muy común hoy en día ver que la gente se llena de aseguranzas, de seguros de carro, seguro de casa, seguro de vida, seguro para el retiro, seguro para poder tener una especie de pensión para nuestros padres. Entonces hay mucha cantidad de seguros que uno puede asegurar tantas cosas, y a veces eso nos da cierta tranquilidad. Entonces creemos que estamos bien porque tenemos los seguros, pero la realidad es que nuestra tranquilidad debe ser porque Dios, Él es nuestro seguro, Él es nuestra fianza cuando estamos en aprietos. Es donde nosotros tenemos que conocer, pasar por situaciones difíciles para reconocer. Con esta pandemia nos muestra que no importa todo el seguro que tú tengas, no importa tu cobertura médica que tú tengas a través de tu compañía donde trabajes, no existe la cura aún del COVID. Hay ciertos procedimientos naturales o aún mismo en los hospitales están practicando ciertas cosas, pero eso no te garantiza nada. Sigue habiendo muertes a través del COVID. Pero yo te animo, iglesia, no lo veas como algo negativo, no lo veas como que a Dios se le salió del control, porque no es así. Es que nosotros tenemos que conocer a Él para poder creer que Él es nuestro sanador. Lo vemos como José haber sido el consentido de papá, haber sido el consentido con esa manta de diferentes colores para resaltar sobre de sus hijos. No le cayó en agrado a sus hermanos. ¿Pero qué pasó? Bueno, tuvo que llegar hasta ser vendido, ser un esclavo, ser abusado en muchas maneras. No lo especifica a detalle, pero cuando eres esclavo no te tratan con cordura, no te tratan con respeto. ¿Pero qué? Podemos ver que Dios es el Dios de restitución. Así de que si tú has perdido algo, si tú has sido humillado, si tú has sido movido de posición, no te preocupes. Dios es nuestro Dios que restituye. Tenía que haber un muerto para poder conocer al Dios de la resurrección. Entonces por eso Dios usó a Lázaro. A Lázaro le tocó ser el que era necesario que él muriese para poder conocer al Dios de la resurrección. Necesitaba haber un Elías que se confrontara contra aquellos que adoraban a ídolos y otros dioses, para después estar en aquella cueva del desierto, sin agua, sin alimento, y ver que Dios enviaba cuervos para alimentarlo. Tenía que haber un Elías que necesariamente pasara por esa situación para conocer al Dios de la provisión. Tenía que haber una multitud hambrienta después de 3 días de andar caminando, siguiendo y escuchando a Jesús, para que pudiésemos conocer al Dios de la multiplicación. Era necesario una multitud de 4,000 y después una multitud de 5,000, para que conociéramos al Dios de la multiplicación. Era necesario que hubiese ciegos, que hubiese leprosos, era necesario que hubiese endemoniados para conocer al Dios de la sanidad y al Dios que reprende a los demonios y huyen. Era necesario que hubiese tempestad en el mar, que hubiese tempestad en ese lago. ¿Para qué? Para que conociésemos al Dios del control sobre cualquiera de los elementos aquí en la tierra. Era necesario de un ciego Bartimeo que deseaba ser sana. ¿Para qué? Para conocer al Dios que da vista a los ciegos,
Así que mi hermano, deja de ver por el lado negativo a las circunstancias. Y me enfoco en especial al COVID, me enfoco al racismo. Es momento de que veas esta situación y que le preguntes a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Yo sé que es necesario, pero quiero saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea enaltecido, para que el nombre de Dios sea proclamado. Podemos ver por último cómo el apóstol Pablo fue llamado. Cuando el apóstol Pablo fue llamado, cuando fue y que le dice, déjenme los llevo aquí, este no lo traía incluido, pero dice ahí en Hechos, creo que es capítulo 9. Vamos, Hechos, no te me escondas. En el capítulo 9, el título de este capítulo dice conversión de Saulo. Cuando Dios llama, ya después de que Jesús se le presenta a Saulo en visión, que ve una luz y que lo dejó ciego, dice ahí versículo 10 del capítulo 9: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, fíjense, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, escuchen, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Es en serio, Señor? ¿Tengo que padecer por tu nombre? Sí, es necesario. ¿A qué grado? Eso es Dios contigo. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de ustedes, diferente, aún en medio de la misma pandemia. La pandemia es una sola, pero Dios tiene un propósito independiente con cada uno de ustedes. Aún en medio del racismo, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no es que el racismo solamente es entre blancos y los negros. No, aún entre nosotros mismos somos racistas con el pobre, somos racistas con el rico, somos racistas con el que tiene el cabello más liso o tiene el pelo malo, como dicen mis hermanos puertorriqueños. Esa es la realidad. Como humanos tendemos a hacer esas diferencias y hacer racismo, y no solamente con el tono de piel, con muchas otras cosas. Por eso es momento de que nosotros le pidamos a Dios que nos guíe. Y si leemos por último ese versículo, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito. Para nosotros poder ser rescatados después de la caída del hombre, era necesario que hubiera un sacrificio. Acuérdense, la manera de poder obtener el perdón de Dios de nuestros pecados era solamente a través de sacrificando un cordero. Pero la realidad es de que nuestra maldad era tan mala, nuestro pecado era tanto, que no había ningún animal que pudiésemos hacer uso de ello para poder tener perdón. Y aún así, ni siquiera nosotros mismos ofreciéndonos en sacrificio éramos aptos para poder ser el sacrificio por tanta maldad que había en nuestras vidas. Y esto incluía a todos, toda la humanidad, cada uno en particular. No eras suficiente, tú no eras propio para hacer el sacrificio para la expiación. Tenía que venir alguien, un cordero puro, un cordero inmaculado, limpio,
sin que sus huesos hayan sido quebrados. Tenía que ser perfecto. ¿Cuántos somos perfectos? Nadie, ni aún uno. Así es de que el único que lo pudo hacer fue Jesucristo. Era necesario que Él padeciese. Y si tú lees la Biblia, cuando Jesús estaba, antes de que fuese aprendido, Él estaba orando y les pidió a sus discípulos: vamos a orar, acompáñenme. Si ellos dormían, pero Jesús estaba intercediendo, estaba pidiendo, Señor. Él estaba sufriendo. Tanto era su estrés, tanto era la aflicción que Él tenía por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Todo ese peso era demasiado, que Él estaba sudando sangre. Eso es, médicamente está explicado cómo es que uno puede llegar a sudar sangre. Es cuando llega uno a un estrés tan grande que ya no, el sudor ya no emite más, ya no sigue saliendo, sino que ahora la sangre está tan estresado en nuestro cuerpo que ahora brota sangre. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es necesario, porque si mismo Jesús era necesario que muriera en la cruz. ¿Para qué? Para que tuviésemos la vida eterna. Entonces, no te desanimes, no lo veas mal la pandemia, velo por el lado positivo ahora, en el que Dios tiene un propósito. Porque con tantas armas que hoy en día que están peleando para que gente tenga arma aquí en Estados Unidos para protegerse, ni con todas las armas que tengan nos podemos proteger del COVID. Ni con toda la seguridad, ni con todo el dinero podemos pagarle al doctor más sabio de esta tierra, de este mundo, para que nos dé la cura para el COVID. Aún no la tienen. A fin de cuentas, el único que puede hacerlo es Jesucristo. Oh Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, lo que es necesario que nosotros tengamos que hacer. Señor, que cuando venga esa situación difícil, cuando venga esa adversidad sobre nuestras vidas, Señor, que no estemos preguntando o cuestionándote, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sino que vengamos ante ti diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú eres soberano, tú sabes por qué suceden las cosas. No hay nada que salga de control de ti. Solamente te pido que me indiques qué es lo que tengo que hacer y que me des la fortaleza para poder cruzar este valle, para poder cumplir el propósito y para poder alcanzar aquellos que tú ya has planeado alcanzar, Señor. Ayúdame a ser ese instrumento que tú has escogido. ¿Para qué? Para que sea necesario de alcanzar a aquellos que están perdidos aún. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, cambia nuestra mentalidad, Señor. Renueva nuestra mente para poder entender que tus propósitos son más allá de nuestra necesidad personal. Gracias, Señor. Gracias por tan grande amor que tú mostraste en la cruz del Calvario y que hoy en día podemos declarar que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor y que tú has comprado y nos has comprado con sangre, con tu vida, para poder tener vida eterna contigo. Gracias, Señor. Te damos toda gloria y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, ánimo. No se desanimen, no bajen la guardia, ni tampoco dejen que los dardos del enemigo en su mente de que esto va de mal en peor o que no hay solución o cosas negativas que lleguen a tu mente. Sácalas y empieza a leer la Biblia. ¿Qué es lo que te dice Dios de Él mismo? ¿Qué es lo que te ha mostrado? Porque dice, es la manera en la que podemos creer en Él si lo conocemos. Así de que no te desanimes, continuemos adelante, amén. Aún en medio de esta pandemia, sigamos, porque Dios es maravilloso, es todopoderoso y Él ya pagó el precio para la vida eterna, amén. Aleluya. Hermanos, Dios me lo bendiga. Cantamos una alabanza de gozo y así somos despedidos. Amén. Porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo.
adoración a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Llévanos a cada uno a nuestros hogares, Señor, y cada una de las personas que está en su hogar, bendícelos en esta semana y que podamos seguir disfrutando de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.